Yo hoy le quiero agradecer al doctor Marco Fernández, quien es investigador asociado de México Evalúa, para que nos acompañe el día de hoy y que nos dé su opinión, él como un experto, un estudioso, un analista de estos temas educativos, sobre lo que está pasando con la educación en México. Marco, qué gusto, gracias y buenos días. Hola Alejandro, muy buenos días. Pues la verdad aquí atento a lo que está ocurriendo en estos momentos en la conferencia mañanera del presidente, donde como bien apuntas tú, hace algunos minutos el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, hizo una serie de afirmaciones, de anuncios que son sumamente relevantes para los papás, para los alumnos que nos están escuchando, porque prometió, por un lado, que comenzará las clases presenciales de manera paulatina el 17 de mayo en los municipios que supuestamente no tienen contagio y el 1 de junio en todo el país. Reconoció, y eso me parece adecuado, que pues el papel de los docentes ha quedado pues muy relevante y creo que en ese sentido hay mayor conciencia entre la sociedad de su función, porque pues muchos papás se ven en el reto ahorita mientras están en casa con sus hijos de cómo tratar de ayudarles para poder continuar con sus aprendizajes. Sin embargo, en varias de las afirmaciones, pues la verdad, tengo que decirlo con toda claridad, observo una serie de omisiones y pues lejos de tener realismo, a veces me parece que la autoridad peca de optimista sin fundamentos. ¿Por qué? Porque por un lado, como bien apuntaste ahorita en tu comentario, me parece con toda franqueza una irresponsabilidad que se avienten a dar una fecha de inicio de clases presencial cuando se tiene información bastante incompleta sobre la evolución de la pandemia en nuestro país. Simplemente el día de ayer, cuando hizo su conferencia nocturna el subsecretario López-Gatell, él hablaba de cómo lamentablemente la población pues sigue sin realmente seguir la famosa sana distancia y cómo eso pues ha acelerado la propagación del virus, ¿no? Por eso estamos ya oficialmente en la etapa 3 por un crecimiento exponencial. Hace unos días, cuando el propio subsecretario afirmaba que su modelo Centinela le permitía tener información de incluso qué municipios no tenían contagio, pues lo primero que yo pregunté a diferentes secretarios de educación en los estados es que qué opinaban sobre precisamente el anuncio que entonces ya daba López-Gatell del 17 de mayo y del 1 de junio, empezando por los municipios que no tenían contagio. Y agradezco la sinceridad de esos secretarios de educación, porque me decían, pues perdón, pero nosotros ahora sí, como dicen, tenemos otros datos. En aquella conferencia hace unos días, cuando se dieron a conocer el listado de los municipios que supuestamente no tienen contagio, pues los datos en los estados, al menos en los que yo hablé, Ujú, no coinciden, ¿ok? Segundo, me comentaba uno ujú, de los secretarios, me dice, mira, hay municipios, además, que están rodeados, obviamente, de municipios con contagio. ujú. ¿Cómo vamos a operar la falta de movilidad o sea, controlar la movilidad entre municipios para evitar mayores contagios? ¿Ok? ¿Cómo voy a tomar una decisión de exponer a mis alumnos con esta información incompleta que no le ha dado oficialmente la autoridad federal a los estados y que si uno quiere meterse a la página de internet donde supuestamente están los datos abiertos, los datos no coinciden con las estadísticas de varias entidades federativas? Ujú. Entonces, bajo esa incertidumbre, de entrada sí me parece una irresponsabilidad prometer este regreso a clases, simplemente para que la audiencia lo ponga en perspectiva. El día de ayer hubo una entrevista en la televisión alemana, en la Deutsche Welle, al ministro de Salud de aquel país. Y salió el tema de cuándo se van a reabrir las escuelas. Y él dijo con toda claridad que todavía no tenían una fecha precisa,
porque están todavía recabando más información. Ellos han hecho una serie de pruebas mucho más importantes, mucho más numerosa entre la población para poder tener información más fidedigna de la evolución de la pandemia. Tienen un sistema de salud mucho más fuerte, un número de camas disponibles para la atención mucho mayor, y ni en esas condiciones se atreve el secretario de salud de aquel país a poner una fecha de reapertura presencial de las clases. Entonces, creo que nada más para que lo pongamos en perspectiva del tamaño de irresponsabilidad, hay que decirlo con toda claridad, de esta afirmación. Segundo tema que me preocupa. Es cierto, están haciendo un esfuerzo de tener una plataforma digital, y hablamos hace unos días cuando hablábamos de los retos que enfrenta el sistema educativo para los papás si tienen acceso a esta plataforma, Alejandro. Ujú. Pues todavía pues los retos persisten, no han anunciado, sé que están en negociaciones, pero todavía no terminan de cerrar un acuerdo con las telefónicas para poder tener acceso a un grupo de datos que fuera gratuito precisamente para el acceso a estas plataformas. Las plataformas, y ahí es donde empiezan algunas de las contradicciones, perdón, de lo afirmado por el secretario. Si él, por un lado, reconoce acertadamente el papel de los docentes y los esfuerzos que están tratando de hacer para mantener contacto con sus alumnos, y por el otro lado pues habla de lo de la plataforma y que si va a haber lecciones en televisión y la radio comunitaria en las comunidades indígenas, etcétera. Pero todos los que hemos ido a la escuela acordaremos que el proceso de aprendizaje es un proceso de retroalimentación con tus docentes. No es que prendes la tele y te sientas a ver el contenido y Ujú. ya lo aprendiste. Sí. Obviamente implica el reto de qué manera te puede dar retroalimentación tu docente. Por eso, establecer medidas lo más efectivas posible de ese contacto es fundamental. Pero pues nada de eso nos han explicado hasta ahorita en la mañanera. Tercer punto. Lamentablemente, los chicos, ahorita que están en casa, están sufriendo pues muchos impactos socioemocionales, Ujú. porque no están en contacto con sus compañeros, no han Hago tenido contacto vía contacto telefónica con continuo con sus Lourdes docentes, Melgar, la doctora sus Lourdes Melgar papás, Palacios. muchos Ella de es, ellos están fue perdiendo el trabajo, subsecretaria de Electricidad hay e Hidrocarburos en familiares la que pasada se están administración, es enfermando. experta en temas Entonces, petroleros. A ver, algo pasó con Marco Fernández. Bueno, vamos a una pausa y recuperamos la comunicación con el doctor Marco Fernández. Estaba dándonos sus puntos de vista sobre Bueno, continuamos, hubo un tema ahí con el audio, pero ya recuperamos la comunicación con el doctor Marco Fernández, quien es un experto y un estudioso en temas educativos. Marco, investigador asociado de México Evalúa, nos hablabas de 3 puntos, bueno, de varios puntos, ibas en el tercero, sobre lo que estamos viendo hoy en el tema educativo. sí, mira, yo mencionaba como uno de los aspectos fundamentales es el socioemocional, Ujú. debido a que los chicos hoy que están en sus casas, por un lado, al no tener contacto con sus compañeros, eso les está afectando su estado de ánimo. No tienen contacto continuo con sus docentes. Enfrentan problemas, lamentablemente, en muchos casos, de crecientes tensiones al interior del hogar. En muchos de los hogares, por sus características, no tienen los mejores espacios para poder estudiar. Está la preocupación de que hay papás que se están quedando sin trabajo, hay papás que se están enfermando. Todo eso obviamente tiene un efecto socioemocional sobre los chicos, y por eso es súper importante que como parte del proceso de aprendizaje la autoridad esté haciendo esfuerzos en esta materia. Sé por la conversación que tuvo el secretario con sus homólogos en los estados el sábado, que están tratando de poner en Educatel, que es una línea que han puesto a disposición de la comunidad, pues el apoyo de ciertos psicólogos mediante convenios con la UNAM, con la Universidad de Chihuahua y otras instituciones. Pero ese punto sí me sorprendió que el secretario, sabiendo de su importancia, no lo haya mencionado en su presentación. Finalmente, también hay 2 puntos que me parecen básicos. Por un lado, ahorita que comenzaron las clases, obviamente
los chicos, por las diferentes condiciones de desigualdad, de acceso o no al Internet, etcétera, están empezando, digamos, en puntos de aprendizaje distintos de los que se habían quedado cuando se suspendieron las clases en marzo. Eso implica que obviamente en esta estrategia de tratar de salvar el año escolar, pues tú tienes que, por un lado, tratar de ponerlos, de nivelarlos, ver cuáles son tus estadísticas, que tus docentes te reporten con toda la verdad del mundo, cuáles lamentablemente, por la razón que sean, no tienen el WhatsApp, no tienen el correo electrónico, lo que sea, no han podido contactar a sus alumnos. ¿Por qué esto es importante, Alejandro? Porque estos son los primeros candidatos al abandono escolar. Sí me sorprende que en el diagnóstico que hace el secretario en estos momentos haya omitido estos puntos que son básicos y que cuando habla de la plataforma digital que está a disposición, le digo a todos los chavos de media superior, ¿dónde están los contenidos correspondientes precisamente para la prepa, para el telebachillerato, para el CECITE, para el CONALEP? No hay plataforma para educación media superior. Y estamos hablando de al menos un universo de 5 millones de estudiantes. Entonces sí me parece que en ese sentido, llegar con estas cifras optimistas y con franqueza irresponsable, aventarse a decir que el 17 de mayo o el 1 de junio, con estas lagunas de información para poder saber la evolución de la pandemia, sí me parece todo en ello en su conjunto muy preocupante. Marco, ¿tú ves en riesgo el año, el año escolar, el calendario? Es decir, cuando comenzó todo esto y se suspendieron clases, ya iba, no sé, un 60, 70% del ciclo escolar avanzado, pero no sé si lo que resta del ciclo escolar pone en riesgo todo. Mira, lo que claramente se deriva del anuncio del secretario es que van a hacer todo por tratar de salvar el ciclo escolar, Ujú, ¿ok? ujú. Eso está bien, pero empiezan todas las dudas de manera inmediata. Ujú. Porque, insisto, si vamos a entender este problema y lo vamos a discutir con seriedad, nos tenemos que hablar con la verdad. El secretario tiene que reconocer que no va a poder aprenderse todos los contenidos que están en el currículum. Y en vez de estar exaltando a la nueva escuela mexicana como lo acaba de hacer en su presentación, mejor hablar la neta y decir, a ver, de cada grado escolar hay aprendizajes que son fundamentales, sobre eso nos vamos a centrar, vamos a tratar de compensar recorriendo el ciclo escolar, pero el próximo año vamos a tener que ir remediando lo que no aprendieron los chicos en el ciclo escolar 19-20. Y finalmente, Alejandro, Ujú. tú lo has visto cuando hablas con los expertos de salud y de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud. Esto viene por olas. Por lo tanto, asumir que vamos a empezar el ciclo escolar 2021 de manera normal, nuevamente no es realista. Y por lo mismo la autoridad tendría que hablarle con la verdad a la sociedad para decir, miren, ¿vamos a salvar el ciclo escolar? Sí. Con estas deficiencias también. ¿Vamos a hacer estos remedios el próximo ciclo escolar? Sí. ¿Van a ser parciales y vamos a tener que ir remediando en el tiempo? También. Porque si no nos hablamos con la verdad y andamos con discursos grandilocuentes optimistas, pues le hacemos un flaco favor a la sociedad para entender el reto del tamaño educativo que tenemos enfrente. Bueno, Marco, pues sí, la situación es compleja. Por supuesto que no tenemos una bola mágica, una bola de cristal para saber qué es lo que va a ocurrir, cuándo los contagios van a terminar. Hoy la Organización Mundial de la Salud advierte que lo peor está por venir. Entonces, ¿cómo se puede planear así, Marco? Es que justo por eso mismo me parece, fíjate, en Estados Unidos la semana pasada reportaban varios medios de comunicación, o sea, el CNN, New York Times, el Boston Globe, etcétera. Todos ellos están reportando cómo las universidades, por ejemplo, ya están preparándose para el escenario que en el semestre del otoño no van a tener alumnos presenciales en los campus.
porque además cuando empiece a reabrirse la sociedad, no es que se reabra el contacto social de manera indiscriminada y volvamos a la vida normal. Justo por lo que acabas de decir, se necesita planear, se necesita tener una ruta de cómo a poco vamos a ir abriendo las escuelas y con toda la incertidumbre que tenemos respecto a la expansión de la pandemia, por eso me parece, insisto, poco realista y muy irresponsable aventarse a dar fechas de reapertura de las escuelas como hace unos momentos ocurrió. Doctor Marco Fernández, pues te agradezco nuevamente que nos hayas acompañado. Seguiremos atentos porque esto no se termina y puede cambiar en cuestión de horas o días, ¿no? Sin duda alguna, creo que tendremos que tener mucho contacto y para los papás que nos están ayudando, sé que no está siendo fácil ayudar a los hijos. La palabra más importante en estos momentos creo que es empatía. Sí. Ante esta situación, lo que tenemos que tener es empatía con los hijos, con los docentes y tratar de atender los aprendizajes fundamentales, insistiendo en el realismo que no va a ser posible cubrir todo el currículum que se tenía contemplado para este año escolar. Pues sí. Marco, gracias.